¿La generación blandita, la generación de cristal, la generación TikTok o simplemente la generación de imbéciles? Sí, es la generación que nos tiene que pagar las pensiones. En otras palabras, ve abriéndote un plan privado porque no vas a ver un duro cuando te jubiles. También hay que decir que muchos jóvenes pertenecientes a esta generación perdida sí valen la pena y seguramente todos ellos estén viendo este vídeo. Mientras hace no mucho la ambición de un joven era ser veterinario, médico o policía, hoy la mayoría de esta generación Z quieren ser políticos, activistas o influencers. Pero de los de no pegar un palo al agua, rollo Borja Escalona. Hoy vamos a exponer los problemas de dos generaciones, los de la generación TikTok y los de la España real, la que madruga, la que trabaja, la que lleva años sufriendo la inoperancia y la inutilidad de los políticos que nos hacen encadenar una crisis tras otra. ¿Y el marrón quién creéis que se lo come? Pues el currante medio, mientras estos niñatos se dedican a manifestarse por el cambio climático, la defensa de los no binarios o el insoportable terrorismo machista que sufrimos en España, donde ya no pueden volver solas y borrachas a casa. Hombre, poder sí podéis, lo que pasa es que ahora tenéis que volver a oscuras también, gracias a vuestro querido presidente. Así que tened cuidado, no vayáis a tener un choque de culturas con alguien que no come jamón, ya sabéis. Vamos a ver por qué este país está en la inmundicia y cómo se ha creado esta generación de imbéciles a los que se les ha dado todo para no tener que preocuparse por nada. Sí, lo sé, estáis pensando en Carla Galeote. Por supuesto, ella es el mayor exponente de este grupúsculo de holgazanes, así que hablaremos de ella, no os preocupéis. ¡Comenzamos! Esta niña repelente, Greta Thunberg, es el mayor ejemplo de esta generación blandita y de niñatos malcriados que tenemos la desgracia de sufrir. Consiguió hacer creer al mundo, bueno, ella no, la gente que tiene detrás, y ni siquiera todo el mundo, sino una parte solo, que la mayor amenaza del planeta era ese cambio climático que nos venden desde todos los medios, como el apocalipsis que debemos evitar. ¿Sabéis qué es la ecoansiedad? Es un nuevo trastorno que consiste en sufrir ansiedad porque el mundo se está acabando por culpa del cambio climático. Sí, mientras a muchas personas les preocupa no llegar a fin de mes, no poder pagar la factura de la luz o el gas, hay millones de jóvenes, pobrecitos ellos, que sufren ansiedad por el calentamiento global. Soy Anne y bueno, sufro con ansiedad creo que desde pequeñita, pero oficialmente quizás desde que empecé el movimiento en 2019. Sufro con ansiedad porque me agobio mucho cuando hace tanto calor en verano y veo la cantidad de incendios que hay y veo que yo vivo en una zona donde hay mucho riesgo de incendios. Pobrecita que se agobia porque hace calor en verano. Ay. Mira, querida amiga, ¿quién no se agobia cuando hace calor en verano? Este señor subido a un tejado a 40 grados de temperatura. Pero claro, ¿qué vas a saber tú si el mayor sofoco que habrás pasado es pisar la arena de la playa sin chanclas? Y la forma que tenemos de producir y de consumir es tan descabellada en cuanto a los límites planetarios, en cuanto a los límites biofísicos, es como... ¡Qué impotencia, qué frustración, qué nervios! A esta otra le da ansiedad rebasar los límites biofísicos del consumo de no sé qué. Y después nos muestran un faldón donde dice que el 84% de los jóvenes está preocupado por el cambio climático. Pero yo no puedo mirar el tiempo, a no ser que escuche alguna buena noticia de que las temperaturas van a bajar, me produce mucha ansiedad. Tampoco puedo mirar las noticias, también me agobian un montón. O sea que solo se te quita la ansiedad si ves en el tiempo que las temperaturas van a bajar. Pero a la vez, si hace demasiado frío, también te entrará la ansiedad porque lo vas a vincular al cambio climático. En resumen, nena, tienes ecoansiedad porque pasas calor en verano y frío en invierno, ¿no? Tú no tienes ecoansiedad, tú lo que tienes es ecogilipollez, Cari. Quizás la terapia de los activistas sean las asambleas. Vamos, que esta gente lo que quiere es vivir del cuento, de algún chiringuito climático y pasarse la vida haciendo activismo ecologeta. ¿De dónde saldrá el dinero para que vivan y coman? Pues de nuestros impuestos, de gente como la que vamos a ver después. Por ejemplo, pensar que mi primo, por ejemplo, que tiene 3 años, no va a poder vivir en la misma ciudad en la que he crecido yo, ¿no? Que yo vivo en la costa, que es como una profunda pena, ¿no? De pensar que todo esto de lo que estoy disfrutando yo
no va a existir. Sí, la ciudad de costa en la que vives no va a existir, como cuando en 2001 predijeron que las playas del Mediterráneo desaparecerían en 2020, y ahí estuve yo en Valencia hace un mes mojándome los huevos en el mar. Oye, que igual me lo imaginé. Y ahora vamos a ver la España real, a la que le quitan el dinero para dárselo a los de la ecoansiedad y demás activistas anormales. Este señor que os voy a enseñar ahora fue uno de los miles de trabajadores afectados por las restricciones COVID. Yo estoy en la ruina. ¿Para qué le voy a decir más? Mi hermano, afectado por el COVID igual. Se puede hacer una idea cómo estamos. O sea, nadie se puede hacer una idea. Nos tienen olvidado de la mano de Dios y así no podemos continuar. Fijaos en su cara y luego en la de Anne. Pero esto sigue. A las restricciones COVID le siguió la brutal crisis que ya estaba empezando antes de la pandemia. La subida brutal de la luz, el gas o la gasolina, que afecta a todos los sectores de este país. Y mira, Anne, y la que tiene ansiedad cuando ve un incendio cerca de su casa. Te voy a enseñar quién provoca los incendios. Escucha a este señor, que sabe un poquito más de la vida que tú y que yo. No nos dejan hacer nada en el campo, ni tener ganado, no nos dejan labrar, no nos dejan hacer cortaderos, porque hay buitres, anida el águila real, y esto se veía venir. Protegemos durante 20 años para que ahora, en un día y medio, se vaya todo al garete. Sí, querida, precisamente los incendios han sido provocados por gente como tú. Así que te recomiendo que dejes TikTok y uses otra red social también muy útil. Se llama InfoJobs. Por supuesto, no podemos dejar fuera de la generación de idiotas al famoso sindicato de estudiantes que se manifiesta por todo, menos por cosas que tengan que ver con los estudiantes. Les hemos visto millones de veces haciendo huelga por el clima, para denunciar el apocalipsis que nos anuncia la zumbada de Greta, o huelgas feministas. Eso sí, para protestar por la ruina de la clase obrera que está provocando el gobierno progresista, no convocan nada. Bueno, si acaso una barbacoa, porque como no trabajan ni han dado un palo al agua en su vida, obviamente no saben ni lo que es una jornada laboral, y mucho menos una cuota de autónomo. Ya que la generación TikTok, como he dicho antes, solo aspira a ser funcionario, activista o diputado, y la única nómina que han visto de cerca es la que quieren saquear para que les den las subvenciones. Pero el cambio climático no es lo único que le preocupa a la generación TikTok. Hay muchas cosas más, como la defensa de la identidad sexual, el reconocimiento de las personas no binarias y la igualdad de género, como he dicho antes. Ahí tenemos, por ejemplo, a Carla Galeote, el mayor exponente de esta generación blandita que lo único que sabe es quejarse de los fachas que son los fachas, y lo chachipiruli que es su amiga Yolanda Díaz. La democracia se está perdiendo mientras la extrema derecha está a un auge. La extrema derecha. Que hemos permitido, hemos banalizado y hemos naturalizado que haya líderes políticos en nuestro país que abiertamente hagan discursos homófobos. Es porque hemos blanqueado y naturalizado hasta tal punto el fascismo que hemos dejado que esté en nuestras instituciones. El fascismo, la extrema derecha, fascismo, la extrema derecha, fascismo. Pero es que nadie va a pensar en los niños. De hecho, no oculta que su mayor ambición es ser diputada y vivir de tu dinero. Que hay cosas más importantes que las otras, o que nos creemos que como son discriminaciones que no nos afectan a nosotras directamente, ya no son importantes, y es más importante pues el precio de la gasolina que no terminar precisamente con una discriminación racial. Sí, para Carla es más importante acabar con la discriminación racial que el precio de la gasolina. Pues Carla, cuando trabajes, si es que algún día trabajas en algo que no sea ser política, gastos pagados, y tengas que usar tu coche para ir a tu puesto todos los días y te cobren 100 euros por llenar el depósito, le dices al señor de la gasolinera que es un racista y que tú pagas con activismo antifascista. Luego me cuentas qué te ocurre, ¿vale, Carla? Si consigues salir de allí, claro. Luego tenemos también a la versión masculina de Carla, Alan Penoso, otro de los lamiculos de este gobierno de chorizos, y que ya estuvo cobrando de lo público cuando el PSOE le enchufó en el gobierno de Aragón. A Alan tampoco le vas a escuchar hablar nunca sobre la precariedad laboral, sobre la subida de la cuota de autónomos o sobre la subida de la luz y la gasolina, mientras cerramos centrales nucleares y térmicas. No, Alan, como buen activista de izquierdas de la generación TikTok, te va a hablar de la homofobia de Vox, del racismo o del cambio climático, que son los verdaderos problemas de la clase media trabajadora. Yo no os voy a decir si Vox es o no es un partido homófobo, juzgadlo vosotros mismos. La guerra fue entre el pueblo español, que defendía su país, su constitución y su libertad, frente a las tropas fascistas alemanas e italianas. Lo fundamental de la ley es acabar con la lacra de la violencia sexual contra las mujeres. Y os preguntaréis, ¿de dónde viene toda esta tontería? ¿Por qué hemos pasado de una generación que se ponía a trabajar con 20 años a otra llena de ignorantes adolescentes con gafitas y 20 títulos que le dicen al señor con 30 años cotizados que se levanta a las 6 de la mañana para subirse un andamio lo que debe o lo que no
debe votar, o lo que debe o lo que no debe defender. Pues fácil, se llama adoctrinamiento y leyes educativas socialistas, que lo único que han fomentado ha sido la vagancia y meter en la cabeza de estos jóvenes problemas que no existen. En la nueva reforma educativa del gobierno ya no habrá límites de suspensos para pasar de curso. Es decir, se podrá pasar hasta con todas las asignaturas suspensas, porque ahora lo decidirá un comité escolar, que como sea el mismo comité de expertos de la pandemia, ya sabemos lo que ocurrirá. También podrás graduarte con asignaturas suspensas. La idea, según el gobierno, es acabar con el alto índice de repetidores, ya que estamos a la cabeza de Europa. Y en lugar de optar por mejorar el sistema educativo, han optado por pasar de curso a todos los cafres. Es una maravilla, imaginaos cómo serán los futuros médicos, ingenieros o científicos. Luego a esto les sumamos las chochocharlas que se dan en los colegios sin el consentimiento de sus padres. O los activistas LGTBI del Kogan, por ejemplo, que también se dedican a pulular por las aulas enseñando los 34 diferentes géneros que existen y a convencer a los alumnos de que el mayor problema que existe en la sociedad es la falta de inclusión, el racismo y el machismo. El resultado es que te salen clones de Carla y Alan multiplicándose como gremlins. Resulta que a gente como Carla Galeote y Alan Barroso, niños de bien, de buena familia, que no les falta nada y que seguramente vivan con sus padres aún y que su única aspiración es mamar de la teta pública, son los que te van a dictar el porvenir de España en base a unos valores morales que ellos consideran correctos. Pero no, queridos Alan, Carla y toda la generación TikTok, vuestros valores no son los correctos. Vuestros valores, si es que los tenéis, son los que están llevando a España, bueno, a Europa en general, a la época más decadente desde la Segunda Guerra Mundial. Vuestro ecologismo de postín es el que ha hecho que los españoles no puedan pagar la factura de la luz. Vuestro fanatismo identitario es el que ha hecho que se aprueben leyes para discriminar y meter en la cárcel a hombres inocentes. Y vuestra ignorancia económica es la que nos ha llevado a tener un gobierno de chorizos y corruptos que nos hacen ser líderes europeos en inflación, en desempleo y a liderar el índice de miseria en el mundo desarrollado. Enhorabuena, generación TikTok, somos los más miserables de Occidente, pero siempre con feminismo e inclusión. Así que cada vez que recibas una lección de algún miembro de esta generación de ninis, recuérdales todo esto, porque España no son ellos. España es quien la levanta, y para eso hace falta trabajar. Que para aguantar a socialistas pijo progres diciendo chorradas delante de una cámara, ya tenemos a Jorge Javier Vázquez, que por suerte ya está a punto de jubilarse. O igual, con un poco de suerte, a acabar un banquillo, que ya sabemos que Telecinco está de mierda hasta arriba. Pero eso ya es otra historia. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros, y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.